Pues buenas tardes ya, hermanos. Es de verdad muy hermoso poder empezar un nuevo libro, y este en particular que nos regresa ahora al Antiguo Testamento. Habíamos pasado ya un buen rato en el Nuevo Testamento con el libro de Romanos y posteriormente con el libro, la primera carta del apóstol Juan, y ahora vamos a Éxodo, un libro diferente, pero en esencia vemos en todo momento al Señor. Vemos a Dios y vemos a Jesús. Entonces, pues vamos a dar inicio con el estudio del libro de Éxodo, pero antes de ello, vamos a hablar un poco acerca de este libro, y en lo que les hago algunas referencias a este libro, si pueden ir abriendo sus Biblias, por favor, ahí en Éxodo capítulo 1. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario acerca de la Biblia hebrea, y más adelante vamos a ver el porqué. La Biblia hebrea consta de 3 partes, que son la ley, los profetas y los escritos, y en su conjunto se le conoce como Tanakh. La primera división, que es la ley, es la traducción de la palabra hebrea Torah, que significa instrucción. La ley está conformada por los primeros 5 libros de nuestra Biblia, que van de Génesis a Deuteronomio. Y ahí está incluido este libro de Éxodo, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. La ley también se le conoce comúnmente como el Pentateuco. Ahora sí, ¿por qué hablábamos al principio de la Biblia hebrea? Porque el título del libro de Éxodo lo conocemos así, Éxodo, que viene del griego, que significa salida. ¿Por qué? Porque se refiere el libro a que mayormente se habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, guiados por Moisés. Pero en la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea, el título es otro, se le llama así. Y estos son los nombres. Y ahorita vamos a ver por qué. El autor es Moisés, como ya todos sabemos, porque la misma escritura nos lo dice aquí mismo en el libro de Éxodo. Lo podemos ver en el capítulo 17, versículo 14, capítulo 24, versículo 4, capítulo 34, versículo 27, entre otros. También Josué, en el libro de Josué, nos dice en Josué 8, 34 y 35, que Moisés es el autor de la ley, es decir, del Pentateuco, que como acabamos de decir, incluye el Éxodo, el libro de Éxodo. Pero no solo eso, también nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, nos dice que Moisés escribió la ley. Marcos capítulo 7, versículo 10, y Marcos 12, versículo 26. Las escrituras nos hablan acerca de la fecha en la que se escribió el Éxodo. El Éxodo tuvo lugar en el año 1446. Esto se hace referencia, lo sabemos porque se hace referencia a varios pasajes en el Antiguo Testamento. Sitúa la salida de Israel de Egipto cerca de 300 años antes del juez Jefté, en el libro de Jueces, en el capítulo 11, versículos 26. También en Primera de Reyes tenemos referencia en donde nos dice, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, nos dice que esto sucedió 480 años antes del 4.º año de reinado del rey Salomón. El trasfondo histórico de cuando se escribió este libro es que la nación de Egipto era un imperio, un reinado con poder militar, cultural y educativo. Entonces, durante este periodo que oprimió a Israel, tenemos a un imperio egipcio bastante fuerte en muchos aspectos. Además, el periodo que cubre el Éxodo va desde la muerte de José, que es con lo que termina el libro de Génesis, que es aproximadamente en el año 1804 a.C.,
y precisamente termina un año después de la salida del pueblo de Israel, cuando se construye el tabernáculo en el año 1445 a.C. aproximadamente. En total estamos hablando de un periodo de 360 años más o menos. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro de Éxodo es revelar al Señor como un Dios poderoso que guarda su pacto, aunque su pueblo lo quebranta. También otro de los propósitos que podemos encontrar en este libro es describir el nacimiento de la nación de Israel, además de recordar la salvación de una nación y el comienzo de la comunión con su Salvador. Como decíamos, este es el segundo libro del Pentateuco y tiene una gran y directa relación. Es la continuación del libro de Génesis, realmente. En Génesis tenemos que ahí el Señor le hace la promesa a Abraham de que de él descenderá una gran nación. Es la promesa del pacto abrámico. ¿Pero qué se requiere para tener una nación? Se requieren tres cosas. Personas, un pueblo, una constitución, si lo queremos ver actualmente, o una ley. También un territorio, ¿no? En Génesis es donde comienza a formarse ese pueblo. Y en Éxodo vemos que se va a multiplicar el pueblo de Israel y ahí tenemos ya el nacimiento del pueblo de Israel. Y ahí mismo, en Éxodo, tenemos que Dios entrega la ley a Moisés. Y más adelante, en el libro de Josué, aparece el último elemento, que es la tierra prometida. ¿Vale? Entonces, podríamos dividir el libro de Éxodo de manera muy general y verlo en tres partes, ¿no? Que es el Éxodo, la partida, el momento en el que salen, y ahí vamos a ver el poder de Dios, cómo se manifiesta Dios ante su pueblo y ante todo el imperio egipcio. Durante su peregrinar por el desierto, como decíamos, hace entrega de la ley y ahí hace saber al pueblo de Israel cuál es su voluntad, cómo desea que viva su pueblo. Y algo que es muy hermoso, hermanos, es cuando Dios, Señor, le pide al pueblo de Israel que construya el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él morará ahí con su pueblo. Esto no lo veíamos desde el Edén, cuando el Señor estaba con Adán y Eva antes de la caída. Entonces, de manera general, esto es lo que podemos decir del libro de Éxodo. Y ahora sí, vamos a dar lectura a los versículos que estudiaremos el día de hoy. Vamos a abarcar del versículo 1 al versículo 14. Primeramente vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Perdón. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Bien, en estos primeros 5 versículos se mencionan los hijos que tuvo Jacob. Y algo interesante que podemos ver en estos primeros versículos es que el orden en el que se nombran los hijos de Jacob es el mismo orden que tenemos en Génesis. Entonces, pero bueno, previamente, recuerdan que hace un momento hablábamos del título en hebreo, que era, y estos son los nombres. Si prestamos un poco de atención,
es la primera frase que aparece en el libro de Éxodo. Estos son los nombres. Y este es un indicativo más de que es la continuación del libro de Génesis. Y vamos a ver un poquito más adelante que hay otros indicios que nos indican y nos refuerzan esto. Bien. En Génesis 46 también vemos ese indicio de conexión directa con el libro de Éxodo, porque en Génesis 46 se narra la salida de Canaán, de la tierra de Canaán, hacia la tierra de Egipto. Entonces, como les decía, es interesante ver ese orden en el que se mencionan los hijos de Jacob. En Génesis 35, del 22 al 26, se nombran. El orden es el siguiente. Primero se nombran los hijos de Lea. Posteriormente, los hijos de Raquel. Después, los hijos de Bilha, sierva de Raquel, perdón. Y al último, los hijos de Silpa, quien era la sierva de Lea. También otro dato interesante que podemos encontrar aquí es que no solamente tuvo 12 hijos Jacob. En Génesis 46:15 se menciona que Lea también le dio a Jacob una hija llamada Dina. Bien, el versículo 5 nos habla de que fueron 70 personas en total las que entraron a Egipto de la casa de Jacob. Y en los versículos que acabamos de leer se menciona, si se dieron cuenta, no se menciona a José. ¿Por qué? Porque al final está directamente diciendo la escritura que él ya estaba en Egipto. Y las 70 personas que se mencionan aquí son todos los hijos de Jacob, incluyendo su hija Dina, una nieta que es hija de Aser, que es hijo de Lea, y al mismo Jacob. Entonces, y además a dos hijos de José, Manasés y Efraín. Esas son las 70 personas que menciona la escritura en estos versículos que acabamos de leer. Pero también, si quisiéramos conocer el nombre de todas estas 70 personas, lo describe también la escritura en Génesis 46, versículos 8 al 27. Ahí podemos ver todos los hijos de Rubén, todos los hijos de Simeón, Leví, Judá y sus nietos. Hay algunos que tienen hasta nietos y también ahí se mencionan, como les decía, Dina, su hija de Lea, y Sera, se llama la hija de Aser. En este mismo, en estos mismos versículos, en el versículo 26 del capítulo 46 de Génesis, hay una observación. Si bien es cierto que la escritura nos dice que fueron 70 personas las que entraron a Egipto, en Génesis 46, 26, nos dice que no se están contabilizando las mujeres de los hijos de Jacob. Entonces, aquí estamos hablando de 70 personas, pero la escritura también dice, descendientes directos de Jacob. Bien. Bien, ahora ya estamos en el tiempo en el que entraron estos 70 descendientes de Jacob. ¿Recuerdan por qué fueron a Egipto? Por la hambruna, ¿no? La hambruna que hubo, y José estaba ya en Egipto. José fue quien recibió, apoyado por Faraón, obviamente. Bien, ¿qué sucedió con estas 70 personas que ingresaron a Egipto? Los siguientes versículos nos dicen, versículos 6 al 8.
Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos, y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José. Bien, aquí lo que nos quieren transmitir estos versículos es que ha pasado un tiempo, y un periodo de tiempo largo. Pero también, nuevamente vemos aquí la conexión directa con Génesis. Lo primero que se nos dice en el versículo 6 es, y murió José. Y en el versículo 26 del capítulo 50 de Génesis, que es el último del libro, nos dice que murió José a la edad de 110 años. Nuevamente vemos la conexión. Pero al final del versículo 6 nos dice que también toda aquella generación murió. Entonces, ha pasado una gran cantidad de tiempo. Ese tiempo se mide de la muerte de José, como decimos hace un rato, al momento en el que se levanta un nuevo rey en Egipto, que es lo que nos menciona el versículo 8. ¿Qué sucedió durante ese periodo de tiempo? Es lo que nos dice el versículo 7. Los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Como les decía, este periodo de tiempo abarca alrededor de 300 años, que es de la muerte de José a la llegada de este nuevo rey, que es aproximadamente del 1525 al 1445 a.C. ¿Cuánto creció la población de Israel en estos 300 años? Bueno, este número lo podemos conocer también aquí mismo en Éxodo. Éxodo 12, versículo 37 dice: los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. En aquella época, los censos o la contabilización de las personas se hace principalmente contando a los varones, no a las mujeres y a los niños. ¿Por qué? Porque contabilizaban los varones que estaban en condiciones de ir a la guerra. ¿Ah? Pero también en el libro de Números se hace referencia a este número aproximado de 600,000. En Números 1, si alguien puede ayudarme a leerlo, por favor, en el libro de Números, capítulo 1, versículos 1 al 3. Números 1, versículos 1 a 3, por favor. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su vida de la ciudad de Egipto, tomad el censo de toda la congregación de hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones de 20 años arriba, todos los que fueron servicios a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Gracias, hermano. ¿Podría continuar, por favor, en este segundo capítulo, en el versículo 45 y 46? Ahí en esos versículos nos dan el resultado de este censo. Todos los contados de los hijos de Israel, contando de sus padres, fueron todos los contados de Gracias, hermano. Entonces, como lo dice aquí la escritura, en el segundo año, después de la salida de Egipto, teníamos 603,550 varones que podían ir a la guerra. Si hacemos más o menos cuentas de una familia, 603,000 varones, la esposa, los hijos, gente mayor que ya estaba
que ya no estaba en condiciones de ir a la guerra, se calcula que aproximadamente en aquella época ya habría alrededor de 2 millones de israelitas en Egipto, aproximadamente. ¿Por qué mencionamos todo esto que pudiera decir, bueno, está padre, ¿no? Son muchos. Si se dan cuenta, hermanos, al principio, en el versículo 5 nos decía que eran 70. 70 descendientes directos de Jacob. Ahora tenemos 603,550 2 años después de la salida, que no debe ser un número muy alejado de cuando salieron. ¿Por qué es importante? Si alguien me puede ayudar a leer en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 2, por favor. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendito. Gracias. Ahora, si alguien me puede, bueno, yo lo voy a leer y si pueden ir buscando, por favor, Génesis 46, del 1 al 3, mientras yo leo Génesis 26, del 1 al 6. Aquí lo que acaba de leer nuestra hermana Violeta es la promesa a Abraham de que va a formar una nación. De 70 personas, ahora tenemos ya esa nación. Pero esta promesa no solamente se la dio a Abraham, sino que también se la recordó a Isaac. Génesis 26, del 1 al 6. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no defiendas Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Alguien tiene Génesis 46? ¿Sí? Por favor, Eren. Le habló Dios en Israel Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Gracias. Esta promesa también se la mencionó, la recordó a Isaac y a Jacob, pero además hay algo en común. Cuando el Señor le dice a Abraham que deje la tierra de su familia, que deje a sus padres, ¿qué hizo Abraham? Lo obedeció. En Génesis 26, ¿qué hizo Isaac? Obedeció. Y en Génesis 46, que acaba de leer a Eli, también Jacob bajó a Egipto, obedeció. Entonces, vamos viendo cómo el Señor va trabajando en esa promesa que hizo a Abraham en Génesis. Aquí, al ver este número ya tan grande de israelitas, podemos decir, y es un hecho, Dios cumplió la promesa a Abraham. Dios la cumplió. Pero no fue en este preciso momento. Dios tiene sus tiempos. Dios empezó a trabajar en esta promesa mucho antes. ¿Desde cuándo? Pues en el versículo que Areli nos dice. Recuerden que ahí en la escritura
nos está mencionando que ya van hacia Egipto. ¿Y a dónde llegaron? Génesis 45, versículos 16 al 18. Génesis 45, versículos 16 y 18. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias, y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. No solamente los llevó a Egipto, los llevó a un lugar donde había abundancia. Génesis 47, 27, si alguien lo puede leer, por favor. Génesis 47, 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob. No es ese. 47, 27, por favor. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Gracias. Fueron a la tierra de Gosén. El Señor los llevó a una tierra en donde, ¿qué? Fueron fecundos y multiplicaron en gran manera. Estas palabras es interesante también tenerlas en cuenta. Estas mismas palabras son las que ocupa el Señor en la creación, ¿recuerdan? Y se multiplicaron en gran manera. Bien, entonces vemos cómo el Señor desde antes ya tenía ese plan para que pudieran darse las condiciones de que el pueblo de Israel fuera fecundo, porque cuando hay alimento, cuando hay un nivel en donde pueden ellos estar con sus ganados y todo, pues esto se convierte como diríamos actualmente, ¿no? En un nivel de vida que permite esto. Bien. Versículos 6 al 8, estamos hablando de este periodo de tiempo de 300 años, ¿no? Y ahora vamos a ver qué sucedió después de este incremento en la población del pueblo de Israel. Voy a volver a leer a partir del versículo 8 y hasta el versículo 10. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Este nuevo rey, al ver la gran cantidad de israelitas que, como decíamos, en su gran mayoría eran varones que podían disputar una guerra, primeramente se impactó. Recordemos que lo que decíamos al principio, Egipto era un reino poderoso, militarmente también. Entonces, el rey de Egipto quedó impresionado al ver el número de varones que pudieran confrontarlos. Y aquí en el versículo 9 es la primera vez en la escritura que se menciona al pueblo de Israel como eso, como un pueblo o una nación. Ya no es más una familia. En el versículo 10, la reacción del rey de Egipto es: procedamos pues astutamente. La preocupación, como decíamos hace un momento, es que los israelitas se levantaran o se unieran a los reinos que atacarían o enemigos de Egipto. Esa era la preocupación del rey de Egipto. Pero eso estaba muy alejado de la realidad. Éxodo 13, 17, ya cuando
han salido de Egipto, nos dice, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. El pueblo de Israel podría haber estado pensando en todo, pero lo que nos dice este versículo es que no pensaban en algún confrontamiento con Egipto. Pero vemos aquí que la sabiduría del rey de Egipto, pues, es la sabiduría humana, ¿no? Porque dijo, procedamos pues astutamente. Para él, ese plan que diseña para, como vamos a ver más adelante, para evitar el crecimiento del pueblo de Israel, pues no fue una gran idea. Versículos 11 al 12. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Ese fue el plan, oprimir al pueblo de Israel para crear las condiciones y evitar que siguiera creciendo el pueblo. ¿El resultado cuál fue? Versículo 12 nos dice eso. ¿Qué resultó? Pues todo lo contrario. Ellos querían menos israelitas y el resultado fueron más israelitas. Tenían temor y ahora más temor. ¿Por qué? Porque era algo ilógico lo que estaba sucediendo. Aquí, hermanos, podemos ver innegablemente el actuar de Dios para con su pueblo. Dios actúa en favor de su pueblo. Dios preserva a su pueblo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel se multiplicara. Y lo que estaba haciendo el rey de Egipto era ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cuál de las dos voluntades es la que va a prevalecer? La voluntad de Dios. Entonces decíamos que este resultado era algo ilógico, lo que seguramente causó más temor al pueblo de Egipto, al rey de Egipto, y decidieron lo siguiente, versículos 13 y 14, que ya son los últimos, dice la palabra de Dios así, versículo 13, los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. En el versículo 11 se dice que oprimieron al pueblo de Israel en la construcción, los obligaron a construir ciudades de almacenaje. Ahora les imponen más carga de trabajo, pero ahora en mayores áreas, como hacer ladrillos y en toda labor de campo. Además, se menciona que les amargaron la vida. No debió de haber sido nada agradable estar en esa situación. ¿Por qué? Porque la decisión que tomó el rey de Egipto fue basada en el temor, una reacción que si hoy, bueno, como decimos, ya después de los hechos podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero si se sometió a duros trabajos a los israelitas y el resultado fue que fueron más israelitas, lo lógico era que se iban a multiplicar, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a seguir viendo en los siguientes versículos, en las siguientes semanas. El pueblo de Israel fue sometido a más trabajo, a unas situaciones más difíciles. Pero Dios
estaba con ellos. Dios estaba con su pueblo, como habíamos dicho. Deuteronomio 4:20. Para ustedes, pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad, como lo son ahora. Hermanos, aquí vemos nuevamente el obrar, el actuar de Dios para con su pueblo. Y a lo largo de estos versículos hemos visto a Dios. Es muy bonito este libro porque nos va mostrando quién es Dios. Poco a poco nos va a ir mostrando muchas características, muchos atributos de Él. ¿Qué podemos obtener de estos versículos que hemos leído para nosotros, para aplicar o para conocer de Dios? Bueno, Dios en estos versículos, como decíamos hace un rato, nos deja ver que Él está en control de todo, que los tiempos de Dios son perfectos. Recordemos a José, la situación que pasó, por la que pasó, que lo llevó a Egipto. Recordemos, además, esta parte de la tierra a la cual llevó el Señor a Israel, una tierra fecunda. Todo estaba planeado y perfectamente diseñado en este plan. Además, como veremos más adelante, el Señor elige a Moisés, pero no le dice, a ver Moisés, hoy vas a liberar al pueblo. 80 años pasaron para que Moisés estuviera preparado para poder sacar al pueblo de Egipto, obviamente con toda la ayuda de Dios. Fue realmente un intermediario. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos, hermano. Como decíamos hace un rato y Billy lo decía en la mañana. A veces somos impacientes, pero Él está con nosotros. Dios no abandona a su pueblo. Y hoy, hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo y Él estará con nosotros. También vemos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham. Dios siempre cumple las promesas. También pudimos ver la obediencia que debemos tener a Dios. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos. Nosotros tenemos una promesa en Cristo, que es nuestro Salvador. En Cristo está nuestra esperanza y esa esperanza es diferente a la que conoce el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Es una promesa que tenemos y sabemos que Él la cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios es inmutable. Dios no cambia. Y Él, como vamos a ver a lo largo de este libro, siempre va a cumplir sus promesas. Y esa es la confianza que tenemos, que Él va a cumplir esa promesa. Que Él envió a su Hijo y Él murió por nosotros y Él vendrá. Amén. Deuteronomio 32, versículos 3 al 4. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Ese es el Dios en el que creemos. Él es nuestro Padre, hermanos. Así que confianza tenemos en Él. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos tantas gracias, mi Señor, por tu palabra, porque a través de ella te revelas a nosotros, Señor. Nos das a conocer, Padre, tantos atributos tuyos, Señor, que muchas veces no recordamos o no conocemos, Señor. Y como sabemos, Señor, tú eres santo, tú eres justo, pero además, Padre, tú eres fiel, no cambias. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros guiándonos y dejándonos conocerte cada día más, aprender más de tu palabra, mi Señor, y a ser obedientes como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob.
Ayúdanos, Padre, a tener esa obediencia a ti y a caminar por tu palabra, Señor. Danos fuerza y ánimo, Señor, en este peregrinar que estamos en este mundo, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y nos ponemos en tus manos. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.